Jamendo.com. 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 Yo siento que las llamas Jamendo.com. de un avivamiento están aquí. Yo veo el quebranto de un pueblo santo que clama a ti. El fuego nunca va, se apagará. Yo veo esperanza y que las cenizas huyen de mí. Y Dios, quémalo impuro, porque tu amor es puro y nunca se apagará. ¿Listos? Que tu fuego, Dios, arde en mi alma, tu fuego, Dios, enciende esa llama, tu fuego, Dios. Yo no quiero alejarme, porque algo nuevo viene que nos transformará. Y Dios, llegará el día donde te podremos ver y el fuego no se apagará y el fuego nunca más se apagará. ¿Listo? Tu fuego, Dios, arde en mi alma, tu fuego, Dios, enciende esa llama, tu fuego, Dios, y el fuego nunca más se apagará. Purifícame, Espíritu ven. Vamos a saltar. Anhelamos tu fuego, Dios. Grande en mi alma. Vamos. Fuego, Dios. Arde en mi alma, tu fuego, Dios. 'Cause I shot my door.
y el fuego nunca más que se apagará. ¿Listos? 1, 2, 3. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios, y el fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Esperando que estén bien. Ahí voy a poner música de fondo ahí. Esperando que estén bien. Un nuevo día viernes, ya fin de semana. Esa novedad. Un día frío. Han diagnosticado frío todo este fin de semana. Increíble que ya hace tiempo ya empezamos la primavera, pero los cambios climáticos no hay nada que hacer. Así que, bueno, quiero en esta hora invitarle que vamos a ver si puedan compartir la página a amigos, hermanos. Va a estar bastante bueno. Vamos a hablar destapando los pozos de avivamiento. Así se llama el programa que desde hoy, el día viernes, vamos a estar hablando junto a la familia de allá de Argentina. A ver, ahora entramos, dice, ya. Vamos a estar juntos compartiendo, vamos a estar compartiendo sobre la historia de los avivamientos, ¿ya? Así que ahí también está Jalí, Chile es bipolar, dice. Claro, bipolar en el tiempo. Ojalá que no sea en lo espiritual nomás. Bueno, Jalí Elizabeth, Elizabeth, esposa de Claudio Pavés. Es una pyme que tienen ellos, Jadín. ¿Ya? Bueno, también nuestra hermana Bernardita, no se aparte de la sintonía, no se aparte de la sintonía. Así que vamos como nuevo programa, va a estar, bueno, ojalá que todos los viernes sea la cita. La idea es, como dice aquí a ver si pongo el destapando los pozos de avivamiento. Ahí está. Ahí está, hay fuego alrededor y hay un pozo que sacar agua. Ahí vamos a ver por qué nació este título. Estuvimos viéndolo junto con Alejandro y Cristel, por qué le pusimos este título. ¿Ya? Claro, uno dice hablar de las glorias pasadas, pero algo sucedió, algo pasó. ¿Por qué vinieron ese despertar a través de los siglos? ¿Por qué hubieron esos despertares espirituales? ¿Ya? Entonces hay un principio común, ¿ya? Que se da, que se da. Gracias por aquello que están diciendo, no se vaya de la sintonía, ¿ya? Vamos a ir a otro tema musical y volvemos con la familia Campolongo de vamos. Montañas se moverán, cadenas se romperán, Dios lo creó.
muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Ay,
Ahí tremendo tema, ¿eh? Oh, qué hermoso tema, se me pararon los pelos. Se me pararon los pelos. No, no lo había, parece que lo había escuchado, pero no me había detenido a escucharlo. Eh, Ahora ahí está. Entonces, vamos a bajarlo un poquito. A ver. Eh, ya estamos con. Ahí, ahí está. Hola, Hola. Eh, a ¿se ver, escucha bien? sí, se escucha. A ver, háblanos, habla. Bueno, Ahí sí. vamos a todos. ¿Cómo están, chiquillos? Tanto tiempo. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo está Argentina ya el clima? El clima y está bueno, está Está bueno. No bueno. hace calor, no hace frío, Ah, ya. y eso es muy bueno. Se viene el verano, pero todavía no. Han hecho algunos días de calor, pero todavía no está haciendo ese calor que es como insoportable. Entonces está allá. Porque allá es un calor húmedo, ¿cierto? Sí. Sí, 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 sí. lo que yo he sabido, porque no he ido nunca allá a Buenos Aires, estuve a punto, a punto. Bueno, tenía 29 años, estábamos en Mar del Plata, Sí. y los amigos me dijeron, ¿por qué no vamos a Buenos Aires? Aprovechemos. Y claro, y aumentaron las secciones del Congreso Covivam de Misiones, Sí. y no podemos ir. Si no, habíamos aprovechado ahí una arrancadita para allá. eh, Estaban a 7 horas más o menos de Buenos Aires. 7 horas. ¡Wow! Ah, no hubiéramos cansado. No. No, Hoy es Es lejos. lejos. sí, sí, Oh. la costa atlántica acá queda más o menos a 6 o 7 horas, dependiendo del transporte. Ah, pero Buenos Aires no No tiene sé la si en orilla. auto, no sé si en auto será más rápido, dependiendo de la velocidad a la que uno vaya, pero yo tengo más o menos entendido que en tren son más o menos 6 o 7 horas. Ya, No es tan corto como en Chile, que son en 2 2 horas horas. estás. 2 horas, claro, estamos en la playa, claro. Pero ¿ustedes no tienen playa? Sí, ¿Playa ahí al sí. lado? No, cerca no. No, tan cerca no. A 7 horas. Mar del Plata, Mar del Plata. Después la más cerca creo que Ahí- está como a 4 horas más de Sí, Ya, tuyo. no sé cuál es, pero ya, no sé cuál es yo estaba la todo playa más creído cercana. que estaban a orillas del mar, Buenos Aires. Yo estaba El creído. Sí, del río. El río nomás. Ya. Sí, sí. Ah, El río ese que río desemboca que, en el mar. Sí, claro, en Regnum Media hay muchos hermanos argentinos que dan tema y muestran un río que es súper bonito, tiene unas lindas plazas ahí en Buenos Aires. el río de la Plata. El Río de la Plata, mira, mira. Yo pensaba que está ahí ahí al lado. Claro, ya 7 horas, no hubiéramos cansado. No, porque 7 horas para allá, 7 horas para acá. No, Sí. claro, y era una semana full allá en Mar del Plata. Te quiero ser sincero, pero no me gustó la playa del Mar del Plata. ¿Por qué? No sé, el color de la arena, no sé qué. Claro, lo lindo que veía el sol así nacer ahí, Saliendo saliendo del mar. del mar. Acá Sí. es cuando se entra, acá donde Es se entra. cuando cae. Sí, Claro, entonces es una sensación rara. claro. Y claro, y la arena era así como arena de pluma. Entonces, Sí, quizás, en algunas partes es medio oscura, sí. claro. Yo recorrí, sí, estuve ahí en la playa y también lo dimos un paseo con los chiquillos, unos hermanos que los conocimos allá, así en micro, así, para Sí. conocer un poco más la costanera, se podría decir. Claro. Pero sí, sí, también me gustó ahí. Había un lugar igual que el Paseo Humana. Acá había un paseo. Claro, una Así, peatonal, sí. claro, incluso tengo fotos. Voy a ver si la tengo por ahí. Tengo una foto. Bueno, yo estoy flaco, alto.
y había un reloj. No sé si no un reloj, sino como ponían la fecha en flores. Yo la verdad que Mar del Plata Ya, no conozco. así, Muy ya. poco. Yo cuando iba a la playa iba a una que está cerca de Mar del Plata que se llama Miramar, pero Mar del Plata nunca recorrí mucho, la verdad. Ya, ya, mire. Bueno, ahí para que los hermanos también un poco se ambienten en donde están los hermanos ahí ustedes están en Belgrado. Y ahora estamos en Palermo. Palermo. En Palermo. Es muy nombrado Palermo, ¿no? Sí, sí, es conocido. ¿Qué ambiente hay en Palermo? ¿Cómo es el ambiente? Por ejemplo, aquí en Santiago, por ejemplo, bueno, un ejemplo, en Santiago está Bellavista. Y Bellavista es un lugar donde llegan todos los chaqueros a tomarse un cafecito, el parte cultural, aquí en Bellavista. Yo creo que no sé si la Cristel lo conoce. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, y Palermo, a mí me suena así como así. Y hay mucho, Claro, hay más o mucho. menos, lo que es mucho, hay mucho restaurante acá, sí. Aparte es Como grande. gastronómico, mucho gastronomía, sí. Sí, están Como los bien bosques. turístico. Sí, están los Entonces, bosques. ¿usted al principio estaba en Belgrado o no? Belgrado, sí. Sí, Ahora se sí. cambiaron a Palermo. Sí. Sí. Está. Sí, ahora Cuando sí. llegamos a Belgrano. Sí. Ya. Tuvimos más o menos un año ahí. Tuvimos un año en Belgrano y, bueno, Belgrano y Palermo están como pegados. Sí, están Son como- pegados. Ya, Vivíamos a unos 15 minutos de acá, ya. más o menos. Sí. Ok. Y aparte, bueno, no, Palermo lo que tiene es que es un barrio muy grande y además de los restaurantes que tiene varias zonas que son muy turísticas. Ya. Por ejemplo, nosotros vivimos cerca del hipódromo, están los bosques de Palermo que son como unos parques muy grandes. Que tienen como laguna. Tienen laguna. lagos, los lagos de Palermo. Qué lindo. Están Oye, lindo. como, Sí, sí, bonito. sí, es muy lindo, muy lindo. Palermo, Y es bien turístico, sí. Sí, restaurantes que acá, bueno, en Buenos Aires, en cualquier barrio hay mucho restaurante, café. Claro, porque Argentina, yo creo que tiene la cultura europea. Sí. Sí, Buenos Entonces, Aires sobre todo, sí. mm, Y café uno sí. camina y cada Ah, 2 cuadras hay uno. me gustaría ir entonces a Argentina, ir a Palermo, para Sí. tomarme un cafecito. Eh, me acuerdo cuando fui a Argentina, cuando estoy mirando la pantalla, pues estoy así, frente a, tuvimos una semana completa, pero igual se le pega el acento a uno, ¿ah? A mí se me pegó. Hay gente que se le pega. Yo, yo creo que yo no. No, tú no. Yo me he dado cuenta que a ti no. Pero, ¿sabéis que? No, si no es por la cuestión, sino No, que sí, hay gente que le tuvimos pasa. tanto con hermanos argentinos que porque el chileno tenemos también algunas muletillas quizás, no, ¿cachai? O no sé, Sí, tienen un cosas montón. así, cada muletilla. Pero allá se me pegó, po. Sí. Se me pegó y bueno, después se me quitó. Sí, sí. Sí, no, ella lo que tiene es que se le bajó un poco el acento más. Chileno. Se me neutraliza Sí, un se le poco, neutralizó un poco, se le bajó un poco, pero no se, pero no no se me voy pasó para para otro el lado. de acá. Ya. Bueno, Elizabeth me dice, pastor, pero siguen alto. No sé, siguen alto de volumen. A ver si me pueden decir. A ver si me pueden colaborar. A los hombres más rápido que las mujeres, dice. Los hombres más rápido que las mujeres. Les pegará el No acento. sé. No sé qué quiso decir la Elizabeth ahí. Ahí se me puede. Pastor, ¿usted Puede ser sigue el acento. alto? No. ¡Ah! Ahí me dice, pastor, ¿usted sigue alto? No flaco. Dice. Ahí está. Ahí está la cosa. Bueno, para los hermanos, para que ustedes sepan, hay 8
y el día viernes habían 2. Hay aumento. Hay aumento. Eso está bueno. Vamos que se puede. Quiero decir que hoy vamos a comenzar un programa de los días viernes, destapando pozos de avivamiento. Y los hermanos allá, a mí me cuesta decir hermanos porque son tan jóvenes. Bueno, es que ese término, bueno, tan religioso. Pues, bueno, tutearnos también, pues, tutearnos ahí también un poco sirve. Así que, claro. Bueno, en Argentina, para que ustedes sepan, allá los pastores se tutean. Sí. No dicen, oye pastor, así como que. No. No, allá. Yo ahora te diría, ¿cómo estás, Eduardo? Aquí, suena un poco raro. claro. Él está acostumbrado. Que esa falta de respeto aquí y allá, ¿no? Allá, Sí, cuando yo llegué acá, no, y es raro la gente, por ejemplo, yo veía personas adultas a veces en el supermercado, permiso, disculpe, o usted, y como que no, a ellos no les gusta que le digan usted, que les gusta que les traten así, a las personas más adultas, por ejemplo, no les gusta. Y claro, uno en Chile le dice a alguien más grande tú, y es como una falta de respeto para nosotros, pero acá no, acá la falta de respeto es tratarlos de usted. Sí, claro. es verdad. Igual que el otro día estaba conversando con la novia de Alía, y yo le decía, oye, dime, suegro, es que me cuesta, usted es pastor. Me decía, Claro. pero ¿cómo se debe hacer la familia? Tenéis que ser mi suegro. Por último, aquí en la casa, dime, suegro, ¿cómo estás, suegro? Entonces me decía que me cuesta. Claro, sí, claro. allá somos muy así. Claro. Fue una parte buena y otra parte bueno. Sí. Ya, entonces los dejo. Sí, pues, vamos a compartir, no voy a dejar solo, pero vamos a compartir el tema que vamos a ver hoy día. Así que me gustaría ya, chiquillos, que comenzaran. Ahora quisiera decirle a la Elizabeth que ella escribió que tiene contacto con José Esparza, el mismo que canta. Me gustaría que saber, porque sería bueno, a ver si un día tenéis la. Aquí dice son más rancheros los argentinos. Sí. ¿A quién escucho? Yo, en los futbolistas, que son argentinos, es como escuchar al Alejandro. Yo no soy tan exagerado igual para hablar. O sea, quiero decir que yo no tengo. No, pero. Y no hay otros peores. No perdáis ¿cómo se llama? Esa parte argentina, no la perdáis. Sí, trato igual. Lo que es que yo hablo todo el día con ella, entonces es como que un poco nos mimetizamos. Entonces. Claro. Y yo no hablo nada, porque hay gente, como decía usted, que se le pega, pero yo cuando apenas vine acá, yo dije, yo nunca voy a hablar así, claro. voy a perder el acento de mi país. Un día estaba predicando y le dije a los hermanos, así, ¿sabes? A mí me gustaría irme a Argentina, me dije. Entonces, usted me va a preguntar, ¿por qué? Porque parece que el Dios argentino es más grande que el chileno, me dijeron. Porque todo aquí es chiquitito. Hasta meten a Dios, ahí el Diosito. Entonces parece que voy a irme a Argentina porque yo creo en un Dios grande. Y dice, claro, los hermanos se mataron la risa. Claro, porque les conté a ustedes que yo cuando fui a Argentina, fui a un restaurante, entonces me dijeron café o té. Entonces yo le dije té. Entonces me dijo, ¿en hierba o en saco? Y yo, ¿qué hace? Entonces le pregunto a la persona, ¿cómo un saco? Y me muestra el saco. Y la bolsa. La bolsita. La bolsita. Saco. La bolsita. No, el saco. Claro, hasta eso. Hasta lo chiquito se le dice.
Claro, yo quería un saco, metido en la taza, no lo voy a... Un saco de papa. Claro, Bueno. No, Claro, es que dice, no, el saco allá es como una bolsa grande, sí. claro, algo claro, grande. claro. Dice, a ver, dice, es mi vecino y se fue hace 6 meses a buscar una oportunidad. Ah, no es el cantante. Hoy porque me suena, porque hay un cantante que se llama Esparza. Sí, ya. Ah, ya. Mire, ahora, si es cristiano, sería bueno. Si es cristiano, sería bueno. Para ver si tenemos contacto. Ya, ahora sí. Ya, chiquillo. Láncense nomás. Ya. De ahí conversamos. Sí. Sí. Como decía usted, vamos a comenzar estos programas que tienen que ver con los avivamientos, con los avivadores. Pero nosotros hoy lo que queremos hacer es hablar un poco para introducirnos, ¿no es cierto?, en lo que son los avivadores, en cómo fue el tiempo, en dónde surgieron ellos, o sea, la sociedad, la organización de la iglesia en ese tiempo que básicamente era la católica, la que, digamos que como que regía, y uno estudiando ahí, buscando información, se da cuenta que hay cosas que uno no sabe y que son bien tremendas, y que también esas cosas marcan ciertos como puntos para la actualidad, que a veces uno cree que en ese tiempo pasaban ciertas cosas y que quedaron atrás, pero la realidad es que podemos ver que cada cierta cantidad de tiempo, cada cierta época, Dios vuelve a levantar avivadores, reformadores, porque el ser humano lamentablemente se va a veces corriendo de lo correcto, de a poquito. Y bueno, en esta época, que es más o menos en el siglo XIV, que fue como lo más, digamos, tremendo de la Sí. organización Como que había llegado a un punto bien. Claro, que era que acá nosotros vamos a contar ciertas cosas que fuimos averiguando, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Claro, a uno la admira porque, claro, nosotros ya no vivimos en esa realidad, pero para la gente de ese tiempo era lo normal, era lo común, y pensar en lo que nosotros vivimos ahora era impensado Claro. para ellos. Sí. Claro, porque uno se limita culturalmente a lo que uno ve y uno normaliza un montón de cosas que ve que en realidad muchas veces no están bien. Y en ese tiempo no se veían de una forma grosera o de una forma mala, porque era como quizás lo que se puede vivir en Medio Oriente, que ellos matan indiscriminadamente y según ellos lo hacen por una buena causa. Entonces como que la gente no lo ve mal en ese tipo de culturas. Y en este caso, las cosas que hacía la Iglesia Católica no eran tan mal vistas, sino que eran normalizadas por la sociedad, o por lo menos no por la mayor parte de la sociedad. Claro, porque por ejemplo la Iglesia Católica en ese tiempo tenía un gran poder, era muy influyente, pero influyente a puntos que nosotros ahora en este tiempo, en la actualidad, diríamos, ¿cómo? O sea, la Iglesia, por ejemplo, en este tiempo no tiene ese rol que llegó a tener la Iglesia Católica en ese tiempo. La Iglesia, porque ahora vemos, ¿no es cierto?, los gobiernos y todo, ellos son los que están como, digamos, de alguna forma hablando en términos humanos, en la jerarquía más alta. Pero en ese entonces no era así. La Iglesia Católica era la que tenía el poder, incluso en el tema político. De hecho, ellos influían tanto en el tema de los gobiernos, incluso en los reyes. Ellos tenían este poder tan fuerte sobre la gente y sobre los reinos que a veces podían hacer sacar un rey, poner otro, o sea, un poder que
que ellos gobernaban por sobre el poder como gubernamental que existía en ese tiempo. Eso es como en el siglo XIV. Y ahí vemos como lamentablemente era una iglesia que estaba muy distorsionada. Bueno, de ahí vemos cómo surgen, ¿no es cierto?, ciertos reformadores y después los avivadores a raíz de esto, de que la iglesia era una iglesia abusiva, era dictatorial, habían un montón de cosas que uno dice, o sea, que yo al leer digo, ¿cómo podía ser que pasaran Claro. estas cosas con tanta En el impunidad? nombre, encima en el nombre de Dios. Claro. Teniendo en Por, cuenta- por ejemplo, el caso de, no sé si está por ahí, de Juana de Arco. Juana de Arco, influenciada también por un remanente que tenían cristiano y que ella oía a Dios, incluso profetizó. ¿Cómo se llama esta? Juana de Arco profetizó, y claro, y la trataron bruja y la quemaron. Claro. Terrible. Claro, porque la iglesia, dentro de los aspectos que estuvimos mirando, cualquier cosa que se opusiera a sus propias conveniencias o a lo que ellos querían en ese momento, ellos como que lo arrancaban de raíz y eran como muy severos. O sea, Claro. cualquier persona que quisiera de alguna forma quitarles este poder que ellos habían cuidado tanto, porque convengamos que de a poco fueron como creciendo en poder a tal punto, como decía yo antes, que controlaban los gobiernos y los reyes del momento. Por ejemplo, una de las cosas que es bien notorio y terrible es que se aseguraron de que la Biblia estuviera, por ejemplo, en latín. Y al estar en latín era imposible para las personas comunes acceder a ese conocimiento, porque el latín no era algo que manejara la gente común, ¿no es cierto? Como ahora que nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma, y si la persona sabe leer cualquiera o la gran mayoría puede acceder a ella. En ese tiempo no, estaba escrita en latín y eso hacía como que solamente los del clérigo eclesiástico pudiesen Leerla. tener acceso a la información de la Biblia. Dejaban a la gente fuera del conocimiento bíblico y la gente solo aprendía lo que ellos querían que aprendieran, o sea, todo se filtraba por ellos. Claro. Y eso hacía que la gente aceptara después, posteriormente, algunos mandatos y cosas de parte de ellos que ahora a nosotros nos parecerían prácticamente ridículas, pero en ese tiempo era lo que la gente aceptaba, porque no, lamentablemente la gente no tenía como el poder de saber más allá. Ellos se mantenían ahí como limitados al conocimiento que ellos les otorgaban nomás. Sí, no tenían forma de tener un pensamiento autónomo, una forma de pensar algo distinto, ni siquiera de lo que ellos le dijeran, porque, o sea, ellos podían inventar lo que quisieran. Que de hecho lo hacían. Claro, que de hecho lo hacían, y la gente no tenía la posibilidad de corroborar con la propia Biblia que lo que estaban enseñando era ¿Verdad o no? exactamente la voluntad de Dios, ¿no? Porque, claro, a ellos no les interesaba la voluntad de Dios, sino lo que les interesaba era la plata, el poder, y por esto también, bueno, quemaron a Juana de Arco, y así también quemaron un montón de gente que también, no solamente Juana de Arco que habló en nombre de Dios, sino también algunos científicos de la época, como cuando se descubrió que la Tierra era redonda, gente como que tenía descubrimientos físicos que ahora ya para nosotros son lo más normal del mundo. Claro. Para ellos no, esto va en contra de Dios, entonces te quemamos. Y bueno, lamentablemente pasó así con mucha gente. Sí. Claro, decían que la Tierra era el centro del universo y claro, viene el descubrimiento al final que el Sol. Entonces eso ya, claro,
Qué tremendo. Claro, cualquier cosa que estuviera en contra de lo que ellos enseñaban, estuviera bien o mal lo que ellos enseñaran, para ellos era no. Lo Bueno, sacaban. dentro cuando lleguemos a Martín Lutero, ahí, cuando lleguen a ese tema, ahí vamos a varias cosas Ahí que... sí, ahí se va. Vamos a ir profundizando. Sí, porque ese es prácticamente, digamos, un antes y un después Claro, en lo que es la iglesia. claro. Porque Sí, habían avivadores, ¿no? Había gente que hacía como Reformadores. que iba poniendo su grano de arena hasta que bueno, Claro. Dios levantó a Lutero y Claro. ya fue como que se pasó la iglesia a otro lado, a claro. otra esfera, ¿no? Se terminó de transformar. Exactamente. De hecho, también las personas comunes se les prohibía tener Biblia. O sea, les prohibía tener acceso a la Biblia y aunque tuviesen acceso era muy difícil que las pudieran entender por el tema del Del latín. lenguaje. Claro, que estaban en latín. También lo otro es que todos los que era el liderazgo de la iglesia rara vez leían la Biblia, o sea, era prácticamente un negocio de alguna forma armado donde ellos tenían jerarquía, pero la realidad es que como iglesia como tal no funcionaban. No leían la Biblia, inventaban muchas historias. Les gustaba inventar la historia a la gente, leyendas y envuelta en misticismo. Era como se dice en cuentos de vieja, como cosas que inventaban ellos. De hecho, había una de las cosas que decían que bueno, más adelante también el tema de la indulgencia, ellos cobraban indulgencias por los pecados. Y, por ejemplo, había uno que me llamó la atención, que una locura, que le decían a la gente que, por ejemplo, si tenían un hijo y no pagaban para bautizarlo y el niño moría antes de pagar el bautismo, ese niño iba a quedar como un fantasma, digámoslo, rodeando la tierra en forma de insecto de algún animal. Como que el niño no iba a tener descanso, o sea, cosas que uno dice, ¿De dónde lo sacaron? una ¿no? locura. Claro. Historias que ellos Claro. inventaban como para acomodar, como para que te apurís a pagar el bautismo, como para que no te Claro. pase. La gente lo tomaba como verdades. Claro. Y también sentía también que yo, aquí una vecina, cuando nació Elías, decía, y lo tienen que bautizar, claro, porque ella era católica. No le dije, ya fue presentado el Señor. No, tienen que ser bautizados, si no va a ser moro. ¿Va a ser Moro, qué? moro. Y moro eran los que son los árabes, cuando conquistaron España. Entonces, si no era católico, era moro. Esas cosas, Sí, por ejemplo, como todas creencias esas de la enseñanzas, gente, sí. creencias, que se iban distorsionando seguramente de tiempo en tiempo, de generación en generación, más distorsionada la información. Sí, porque como no se regían por la palabra, entonces era como que se iban desviando. Uno decía una cosa, el otro decía otra cosa sobre lo que el otro había inventado y así, No había un respeto de nada de lo que se decía. claro, se terminaron yendo hasta que, claro, que creer que el alma de la persona Quedaba ahí como vagaba vagando. por el mundo, quizás por cuántos años, ¿no? No sé qué. Eternamente o cuándo, ¿no? Claro, y en forma de insecto, de Sí, animal, cosas muy Como no raras. se regían por la Biblia, ¿no? Como que no Inventaban cualquier inventaban cualquier cosa. De hecho, ellos también fueron los que inventaron el tema del purgatorio, y es como un limbo, ¿no es cierto?, entre la muerte y el cielo. Y te quedas ahí como esperando algo, como que por ahí limpias el alma y ahí puedes pasar, o si no te mandan para el infierno, es como un paso. Entonces también inventaron el tema del... Por ejemplo, hay una leyenda acá en Santiago de las casilleras del diablo. ¿Tú lo ubicas del vino? Sí, los dueños, el dueño estamos hablando del siglo, ¿bien? Que había hecho un pacto con el diablo. Entonces, y claro, el día de su muerte, el dueño, por salvar el alma, puede ser nada, porque si había hecho un pacto con el diablo se lo estaba llevando, entonces le entregó cualquier tierra a la Iglesia Católica, cualquier tierra.
como para pagar. para Claro. pagar. Oh. Claro, en ese tiempo la iglesia era como Claro, era plata. Claro, Claro. justamente eso hacían. O Claro, sea, bueno, claro. bueno, creo que ahora también, no sé si siguen con este tipo, no con todo, ¿no? Porque nos andan matando gente, No, Claro, pero, claro. pero no sé, sí creo no que sé qué es lo que mantienen, si tenés que pagar para que te perdonen. hay indulgencias no sé. todavía, sí creo que No sé, yo indulgencias la verdad no todavía se estoy manejan. al tanto. Claro. O, viste, no me acuerdo cómo se llaman estas, que cuando van caminando hacia la Virgen, tienen Claro, esas procesiones que hacen hacia la que van Virgen, caminando hasta por hoy, ahí. Rodillas, sí. increíble. Uno está en el siglo XXI y gente Pero hay cosas que se todavía. conservan. Sí. Sí, qué increíble. Como acá en Chile tenemos no sé, pues ya no me acuerdo. La del Carmen. Claro, de camino, ¿no? Y algunos que están camino a la playa, que no me acuerdo cómo se llama, que van de rodillas, o se van caminando de Santiago hasta ese Sí, lugar, caminando. acá también está la Virgen de Luján. Sí, Ya. hay gente que se va desde Capital hasta Luján y bueno, de Capital hasta Luján en auto puede ser 1 hora más o menos. Y hay gente que Ya. se va caminando. Claro, Y claro. hay gente que a veces sale a la madrugada para llegar temprano allá. Claro. O sea, Es lo en que más realidad, o menos igual es que el de acá también, no me acuerdo, ya no me acuerdo. También a un auto puede 1 hora, pero la gente se va caminando y cuando ya va a llegar al santuario, digamos así, caen de rodillas y van de rodillas. Claro, porque llevan las mandas. Ahí está el Claro. nombre, las mandas. Que Claro, son como, digamos, lo que nosotros podríamos llamar ofrenda, pero las mandas y que le prometen plata muchas veces al santo, le dicen, o a cosas de ese estilo, como yo- simplemente como San Expedito también, que es reconocido allá también. claro. Yo sabía acá, cuando no era cristiano, claro, era católico, esos católicos, sí, De nombre. nombre. Ya, Por decir algo. yo estaba yo jugaba a la polla gol en ese tiempo. ¿el qué? A la polla gol como a la Gol, lotería. a la lotería. Ya, entonces le hice una manda a la Santa Gemita. Y me fui caminando de aquí de la Reina hasta Ñuñoa, más o menos 1 hora y media, más o menos, caminando. Como eso era, iba caminando a prender una velita, como todos los sábados. Entonces, porque el día domingo se juegan los partidos de la polla gol. Para ganar. Claro. Y aunque usted no lo crea, bueno, y le hice la banda y casi me gano la polla gol. Ah, Casi. Oh, ¿En serio? no. ¿Sería millonario? ¿No? Y ¿cómo se llama esto? Por un partido, por un solo partido, porque eran 12, o 12, 13, no me acuerdo en todo momento. Eran 13. Yo tenía 12. Y habían dos a nivel de Chile que habíamos achuntado a todos los partidos. Y claro, éramos, la otra persona y yo éramos millonarios, Javier. Imagínate, ya había comprado casa, moto, ya tenía gastada la plata de tanta plata. O sea, tanta plata. y En ese sí, tiempo era el año 80, que era, ¿para qué decir? Pues? Entonces, siempre sorteé. y pasado media hora, ¡pum! Dicen, hay un ganador de 13 puntos. ¡Pah! Listo. Ahí quedó la Santa Gemita. Y no jugué más. No jugué más. Y ahí, claro, porque yo creo que el Señor mismo hizo todo eso. No jugué más a la polla gol porque, oye, increíble, uno se enferma. Y por eso la gente, cuando juega este tipo de lotería, cosas así, Envicia. claro. Así que me acuerdo de la Santa Gemita. No. Claro, y entonces todo esto la iglesia lamentablemente en ese tiempo lo hacía impulsado por el dinero, creaban leyes para poder ganar más, se movían en base a, no a la palabra, porque como decíamos antes, ni siquiera muchos de ellos tenían puestos de liderazgo o de importancia dentro de
de la iglesia y ni siquiera la leían la Biblia, ni la conocían, simplemente se manejaban por esto como leyes que ellos mismos iban traspasándose de unos a otros. Claro, y como tenían influencia en el gobierno, entonces trabajaban junto con el gobierno, con los reyes de ese tiempo, y claro, Claro, es como que decían si iban a medias, ¿no? O sea, claro, lo que Claro, les pero hasta ahí convenía nomás también, a porque los dos igual. sí, a los que les convenía a los dos, pero ellos siempre iban como por delante, porque Claro, si los reyes o los gobiernos del momento no hacían lo que ellos querían, entonces los sacaban y no, ponían a otro que hiciera lo que ellos quisieran, era bien manipulado no, también. fue tremendo. Por eso la reforma de Martín Lutero trajo tanta bendición a nivel de, bueno, Europa, en los reyes. Como el primero que se le revela fue el rey de Inglaterra. Eh, ahí, bueno, imagínense, no fue a Alemania, que Martín Lutero era alemán, pero el inglés fue con todo, se cortó el asunto con la Iglesia Católica. claro. Claro. Y además estaban bien lejos de la Biblia porque eran inmorales. Dentro de las cosas que leíamos, dice que la inmoralidad era generalizada, que los sacerdotes tenían varias amantes, además tenían aventuras homosexuales o adúlteras, o sea, que era un despelote todo. O sea, no predicaban la verdad y eran encima, tenían vida desordenada, era todo bien, bien complicado, o sea, y la gente vivía en medio de esto y no, por eso el Señor después va levantando personas, porque en realidad la verdadera doctrina, la sana doctrina y el sacrificio del Señor en ese tiempo lo tenían como escondido, como tapado, y la gente no podía acceder a la verdad. Claro, qué increíble, por ejemplo, que la Basílica de San Pedro fue producto de sacrificios de gente, ¿cómo le llaman así? Gente pobre, porque tenían que ir una vez al año a pagar no sé qué cosa, subir una escalera interminable y tenían que pagar, si no, se iban al infierno. Se iban literalmente al infierno. Entonces imagínense la cantidad de gente a nivel de Todo- Europa. Sí. No estoy hablando de un país, de Europa. Entonces, cuando esto uno era europeo. que uno ve la Basílica de San Pedro con tremenda arquitectura, fue producto de mucha gente pobre. Era todo movido por la plata. Claro, Incluso hasta se abusaban hasta hasta hoy. el pobre. Sí, y hasta hoy uno ve la riqueza. Alguien dijo por ahí, no ahí, sino que lo vi en un libro, donde mostraba todas las riquezas por ejemplo, las puertas son de oro con piedras crustadas. Ejemplo, para abrir, imagínate, para abrir la puerta una vez al año que hacen, no sé, una ceremonia, tienen una cruz puro oro, incrustada de piedras preciosas, y ¿sabe para qué usa esa cruz? ¡Pum! Para darle un golpe y dar inicio a la fiesta, no sé cuánto. Y decía esa revista ahí que con toda la plata se me fue la tarea. Bueno, ahí con toda esa plata alimentarían al mundo 4 meses, al mundo entero. Voy a hacer el cambio para Sí, otras notas. Sigan nomás. Sigan nomás. ¿Sí? Bueno, y entonces eso también, ellos en ese tiempo tenían el tema de la indulgencia, como estábamos diciendo antes, para pagar los pecados. Y como tenían este desconocimiento de la palabra, inventaron, ahí es donde nació el tema de los santos. Porque como no tenían ninguna revelación del contenido bíblico, la sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo,
para ellos no tenía valor porque no lo conocían ni siquiera, entonces fueron buscando como forma, por lo que ahí inventaron el poder conciliador de los santos muertos. Por ejemplo, todos los santos, que tienen un montón de santos, Sí. ellos lo inventaron a raíz de eso. Y si alguien se oponía al sistema que ellos tenían, era enjuiciado, y no importaba la forma de sacarlo como del camino, la cosa era que no siguiera hablando cosas en contra de su claro. propia idea. Lo Claro, excomulgaban la o lo propia mataban. religión que ellos inventaron, ¿no? Porque, Claro, no porque tenía una- nada que ver con lo que enseñaba Cristo, con lo que enseñaban los apóstoles de Cristo. Claro, y en el fondo, en medio de este clima social, político, religioso, que a uno lo habla así con cierta naturalidad, o como, bueno, qué terrible lo que les pasó, pero en realidad vivir en esa época debe haber sido terrible para la gente, que por ejemplo, si uno se pone a pensar, o sea, si yo no tengo plata, a mí Dios no me perdona. ¿Y qué pasa con la gente que a lo mejor no tenía plata? O sea, al final podía llegar a ser peor, porque, por ejemplo, no tengo plata y yo necesito que Dios me perdone. A lo mejor salían a robar para poder ir a pagar los pecados. O sea, era como una cosa que al Una final cosa se volvía terrible. una locura. Una cosa, igual uno, si se lo pone a pensar, era ilógica, ¿no? Pero que era lo que estaba establecido en esa época y era lo que tenía sentido para ellos. Claro. Nosotros, que gracias a Dios somos iluminados por la palabra, por lo que enseña la palabra y por cómo es revelada en este tiempo, sabemos que eso no estaría bien, pero para estas personas no era así. Para estas personas, el pueblo, la gente que vivía en ese tiempo, sufrían el hecho de no tener plata y ni siquiera eso no era lo más terrible, sino que no podían tener una relación con Dios de esa forma, no podían orar como nosotros lo hacemos tan libremente, no podían tener una relación con Dios por medio de la escritura porque no tenían acceso a ella. Y nosotros, bueno, normalizamos esto de ir a la iglesia y esto de tener la palabra, de poder orar en el nombre de Jesús, y muchas veces no lo valoramos, No somos lo normalizamos, conscientes. no somos conscientes. Pero como que qué distinta sería nuestra realidad si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, o si tuviésemos que vivir en Medio Oriente, que desde la palabra, la Biblia cristiana no es permitida en muchos lugares, incluso en Corea del Norte, donde se tienen que esconder para poder propagar el cristianismo. Bueno, eso nos habla también que, así como resumiendo lo que están hablando, nos habla que la iglesia vivió un tiempo de oscuridad, un momento de sequedad, pero dentro de ahí nació, dentro de, bueno, Dios levantó, siempre se habla de un remanente, de que hay algo más, hay algo más. Uno, claro, se va al contexto de esos tiempos, uno dice que es tremendo, pero algunas veces nosotros también podemos caer en lo mismo. Ayer, por ejemplo, mostré un video sobre el pastor Billy Graham, cuando vino la pandemia ahí en Venezuela, la pobreza, en un país determinado, pero también la decadencia espiritual que hay en ese país. Y también, por qué no decirlo, que decía Marco Witt que los pastores y líderes están desanimados, no hay una, están encerrados en sus propias realidades, están, mientras la iglesia funcione,
pero no hay algo que sea, yo lloraba porque decía, aquí en Chile, ¿cuándo va a suceder que lo unamos todos los pastores y hagamos algo en común para impactar la sociedad? Porque el avivamiento no era solamente un despertar en la iglesia, sino que afectaba a la sociedad, afectaba a la nación. Entonces, en el caso de ustedes de Argentina, hubieron y aún pienso que se mantienen, pero hubieron tiempos de despertar. Nosotros tenemos de 1906, del avivamiento que hubo en Valparaíso, y para de contar, pues. Y hubo algo así, un fuego que se prendió en el año 80, pero después se extinguió. Pero el impacto, en el caso de Argentina, fue un impacto no solamente nacional, Claro. sino Fue algo que... mantenido en el tiempo. Claro, No eso. se ve quizás como en los años 90, cuando Claro. se llenaban estadios, pero sí es la unidad, por lo menos de la iglesia, Un está. poquito más grande, sí. Eso está. Sí. Claro. Entonces, aquí en Chile todavía no se produce eso. Y imagínate, ha pasado más de un siglo y yo veo, como yo así, mirando, sí, no, cada uno está en sus realidades. Cada uno está... Ah, porque es como, sí, uno se admira de alguna forma, o uno dice, oh, lo que pasaba en la iglesia en ese tiempo, pero la realidad es que ahora no es muy distinto, Exacto. con algunas diferencias, pero está esa realidad, porque lamentablemente cada uno ve por lo que tiene que ver cada uno, la iglesia en su realidad, tal cual Claro. decía usted, y de repente, bueno, uno piensa y que no está mal, ¿no es cierto?, tener un lugar lindo, un templo, lo que sea, pero de repente se centra todo la actividad o el pensamiento de la iglesia, por ejemplo, en construir un templo más grande o cosas de ese estilo, que en el fondo era también lo que hacía la iglesia católica, como a extremos, obviamente, mucho más grandes, donde ya tiene una llave de oro con cositas incrustadas, o sea, otro nivel. Claro. Pero en este tiempo también pasa eso, o sea, en la iglesia a veces están perdiendo el foco de lo que hay que hacer y nos empezamos a sentar como si esta vida fuese Claro. toda la vida. Como los adornos, ¿no? Claro, los Claro. adornos, y la realidad es que el Señor, uno cuando lee los evangelios y ve el estilo de vida que el Señor proponía, está muy alejado, y con esto no estoy diciendo que Dios no nos quiera ver pobres ni nada de eso, ¿no? Pero sí a una realidad como de no ser egoísta y de ver la necesidad que en realidad la gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia tiene, porque no saco nada contra una iglesia muy linda, pero si la gente no vive en realidad la palabra de Dios, la realidad del Señor, con esa frescura del Espíritu Santo, se vuelve vacío, se vuelven los ritos religiosos a la rutina de ir a la iglesia, venir, pero fuera. Cuando no voy a la iglesia, ¿qué pasa con mi vida espiritual? Claro. Y se me fue el... claro, de esa iglesia que Dios quiere. Que sea una iglesia sencilla, una iglesia quizás no puede ser confrontante como dice la iglesia católica, pero también nosotros podemos caer, por ejemplo, lamentablemente nosotros en nuestro país pasó así con la iglesia metodista, una iglesia grande, una iglesia que estaba en forma representativa delante de las autoridades, nació que hace, el tiempo de Pinochet se hacía el Tedeum, porque antes no se hacía Tedeum, solamente estaba el católico. Entonces la iglesia metodista quedaba más reconocida por la antigüedad que ella tenía, pero cayó también en la inmoralidad. Y eso trajo un descrédito como a nivel social, descrédito. Dejamos lo pusieron a par con la iglesia católica, con
pedofilio, ¿cómo se llama? No, eso Claro. es lo que Sí, con la Los pedofilia, con pedófilos, todas las pedofilia y todo eso. cosas de... Pero claro, lo pusieron a par y ya hoy Claro, como que tiene están que haber, ocupados. claro, tiene que haber Lamentable- una intervención de Dios solamente. Dejamos, Sí. porque Sí. aunque uno se entrega con todo el corazón, aunque uno se purifica, llamarle así, la gente del mundo no va a creer. Dejamos. Solamente con el cristianismo verdadero, Puro. la gente puede creer. Claro, Entonces, con algo conciso de la palabra, porque claro, lamentablemente vemos que la iglesia, cuando hay un avivamiento, vuelve a esa esencia de Dios, a esa consagración, a esa santidad, ¿no? A esa pureza, y con el tiempo empieza el hombre a ponerle cosas encima a eso, empieza a diluirse, y al final termina siendo una parte de la palabra y otra parte de cosas que son Una mundanas, mezcla. cosas que se usan en el mundo como, Claro. no sé, estrategias mundanas pueden ser, que a veces no están mal, pero si se desvía el foco principal, que es Jesús, que es el Claro. Espíritu Santo, va a terminar siendo nada, va a terminar siendo algo tibio que al final es Vacío. que Dios Claro. permita, que Dios no, Claro. Es lo que él- no es lo que él pensó, y al final en estos tiempos la gente tampoco va a creer, porque no van a ver algo distinto, no van a encontrar en nosotros algo distinto. Fíjate tú, Alejandro. Oye, ¿cómo ha pasado la hora? Mira, son 11:15. Sí, pasó rápido. Pero está muy interesante el tema. Sí, y está algunos se han bueno. mantenido hoy. La gente, mira, el otro día, sino hace meses atrás, tuve una reunión con los pastores, con el alcalde acá de La Reina. Entonces, de repente dijo, llega a decir, entremos a la oficina, conversemos, porque estaba en meditación, dijo él. Entonces yo le pregunté, ¿cómo eso? Es que nosotros hacemos 1 hora de meditación como para relajarnos. Y yo dije, la gente anda buscando, imagínate, el alcalde, como esa cuestión del yoga. El yoga Claro. parece que es. Algo religioso, algo Claro, de... y no tiene que ver con cosas pomponantes, sino que algo de encontrarse a sí mismo para tener paz. Y nosotros lo tenemos. Claro, Con nosotros Jesucristo. tenemos la verdadera paz. Claro, pero con los adornos que le hemos puesto, Eso sí. hace alejar a la Sí, gente. es que justamente hemos reemplazado el poder del Espíritu Santo por las estrategias tal cual humanas. Y Claro. que pensamos que controlando la respiración vamos a recibir paz, cuando la paz es un don que viene de la relación con el Espíritu Santo. Pensamos que si hacemos ciertas cosas, la reemplazamos. Claro. Reemplazamos, y aclaramos- queremos reemplazar a Dios. Claro. Aclaramos que no está mal respirar profundamente, No, ¿no? Claro. Pero si pensamos que solamente respirando profundo vamos a Ah, conseguir paz, no. Claro, eh, claro. no- vamos Y a eso conseguir pasa- relajarnos, pero no la verdadera Un paz. ratito va a quedar Claro, eso, relajado un rato. Claro, son cosas que Claro. son parches, porque claro, el Claro. diablo siempre te va a traer cosas parecidas Soluciones y momentáneas. tiene una variedad enorme, porque claro, las mentiras pueden ser un montón, uno puede inventar Claro. mentiras, pero la verdad siempre Claro, es una claro. sola. O una La verdad sola no se cosa. puede Cambiar. duplicar, si se cambia ya no es verdad. En cambio Claro. el diablo puede inventar para todos los gustos, para todo el tipo de persona, bueno, a este le doy esto, a este le doy esto otro, y así va teniendo a la gente con los Entretenida. ojos vendados, con algo Claro. que lo mantiene ahí, que no le va a dar una solución real y definitiva a los problemas de la gente. Claro, y en realidad solamente la respuesta la tiene Jesucristo. Y uno, yo me decía recordar, por ejemplo, cuando mi abuela contaba
ella fue años cristiana. Bueno, fue católica, de esas católicas, pero cuando se convirtió fue... Y bueno, y por ende que ella, de cierta forma, junto a mi mamá, me heredaron la fe, igual que Timoteo, mi abuela Loida y mi madre Dionisia. Pero una de las cosas que me contaba mi abuela, cómo fue bautizada en el Espíritu Santo, y yo cuando yo era mundano, ella me contaba, yo era mundano, no le creía, pero cuando yo tuve la experiencia, ella fue algo heavy, fue tremendo. Ella, por ejemplo, ella estuvo por años pidiendo ser llena del Espíritu y el Señor la tenía ahí. Pero ella fue fiel ahí. Hasta que una noche ella despierta y el dormitorio se le estaba quemando. Literalmente las llamas. Y de repente ella va a salir y empieza a mirar así y que ve que la madera no se está quemando. Y ahí se da cuenta que es el Señor mismo que está ahí. Y mi abuelo, que estaba durmiendo con ella, despierta y ve las llamas y sale arrancando. Y empieza a echarle. Y no, literalmente le estaba echando, a la pieza agua. Y mi abuela fue bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, yo decía, Dios baja a la tierra. Yo decía, eso es lo que cuando yo decía, no, es un cuento de vieja, dejamos de mi cuenta de que no le creía a mi abuela. Pero cuando yo tuve la experiencia, no con el fuego, sino con una visión. Y fue en la pega. Yo estaba, yo era vendedor y tenía 2 horas de colación. Y me dediqué solamente los días miércoles a ayunar para recibir la llenura del Espíritu Santo, porque después entiendo que el Espíritu Santo ya está dentro, pues viene cuando nos convertimos, pero esa llenura esa llenura que claro, claro, entonces yo le pedí a Dios y no pasaba nada, y tuvo como 3 meses y ayunaba ese día miércoles. Y tuve 3 meses. Entonces, en un momento le dije, Dios, si tú no me quieres bautizar, porque sabiendo la experiencia de mi abuela, que tuvo años, y no pasa nada. Si tú no me quieres bautizar, no importa. Yo igual te amo. Yo igual te amo y te voy a seguir. ¡Wow! Cae ahí en la pega. Y tuve horas, sucede que el jefe llegaba a las 4 de la tarde a abrir el local y hacía rato que me estaba golpeando el local y yo estaba en otra, ahí en el rincón de ahí del local. Y hasta que golpeó fuerte y ahí reaccioné. Y fue a hablarle, como abrí la puerta, fui a hablarle y estaba hablando en lengua. ¿Qué? Me decía el jefe. ¿Qué? Entonces, y seguí hablando. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿Está loco usted? Me decía el jefe. Y yo le dije así, que es así, le dije que al baño. Porque el baño estaba aparte de los locales. Y ahí en el baño, la taza, fue mi altar. Ahí dije, Señor, devuélveme la lengua. Claro. Entonces, no fue en una iglesia, así también como el abuelo, no fue en una iglesia, fue a donde, y ahí para mí Dios bajó a la tierra, es algo así. Entonces, eso no está sucediendo hoy día, pero hay un hambre también. Tiene que nacer un hambre, porque y esto voy a así como a cerrar. Yo estaba tanto en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, yo tuve años también, casi más de 1 año y medio, que invitaron a un predicador de la Asamblea de Dios que se llamaba, se me olvidó el nombre, y que él ministraba el Espíritu Santo. Ministraba, la gente
le ponía las manos y toda la cuestión, y recibe el Espíritu Santo. Ya, y lo invitaba a la iglesia, Masuret, ahora me acuerdo, Masuret, el papá, era un misionero norteamericano. Ya, pues, y empieza a poner adelante, y yo veía que el pastor le hacía al oído, le hablaba así en lengua, al oído. Entonces, y claro, y hable, y pum, claro, las personas hablaban en lengua. Y entonces yo quedaba mirando así, dije, no. Y ahí me paré, estaba yo en los rodillas, yo me paré, no, yo no creo que Dios es así. Entonces, eso más me hizo ver la forma, claro, y mi intención, claro. Y claro, y yo dije, bueno, entre comillas, si Dios no me bautiza, pues yo dije, Señor, si tú no quieres bautizarme, no importa. Yo igual te amo y yo voy a seguir adelante. Hasta ese momento yo estaba predicando, yo predicaba en la iglesia, predicaba en la calle, y la parte devocional también. Pero como era que en ese tiempo se decía que si no era uno bautizado, no era aprobado por Dios. Como esa era la teología de antes. Entonces mucha gente se fue de la iglesia porque no recibía el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, pensaba que Dios lo tenía reprobado. Chuta. Fuerte. Forma. Entonces, y hoy tenemos quizá una mayor comprensión del Espíritu Santo. Y hoy para mí entender la llenura es ser controlado por el Espíritu, en forma plena. Bueno, Sí. perdone que me haya entendido. Cuando ya uno no se deja llevar por sus propias motivaciones, sino que uno entiende que lo que el Espíritu quiere hacer y uno como que ya no puede, ¿no? No puede decirle que no al Espíritu Santo. Como la visión del río, cuando ya lo lleva al río y el profeta decía ya no tenía control sobre, porque empezó, viste, de la rodilla y así, subiendo, a llenarse, y llega un punto en la llenura donde el río ya lo llevaba y él ya no tenía poder ni control sobre cómo moverse, cómo lo llevaba. Y eso creo que es un punto cuando ya uno se va despojando y también yo creo que la llenura tiene que ver con algo continuo, porque se ha malentendido que la llenura es como un evento, un momento. Claro. Y la llenura es un continuo, porque un vaso de agua, si lo llena un poquito, por diferentes motivos se va a ir bajando, esa agua va a ir bajando, y es mantenerse lleno. Constantemente teniendo la llenura, estar lleno. Claro, y quizá aquí voy a decir algo, ojalá que se entienda lo que quiero decir. Ojalá. En ese tiempo, por ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo era hablar en lengua. Y el que hablaba en lengua estaba ya lleno. Y no, es A del Espíritu. Una manifestación. Claro, una manifestación, pero hay niveles en el Espíritu. Hay niveles. Entonces, por eso es muy bien como en el caso de Ezequiel, que va por medida. Entonces, algunos se quedan en los tobillos, ¿no? Y en la experiencia de los tobillos, pero Dios nos lleva. Claro, es algo del Espíritu. Claro, entonces uno dice. Está en contacto con el Espíritu. Claro, dice, ¿hasta dónde? Bueno, solo Dios sabe, pero es como decía Cristel, es una continua llenura. Y bueno, otro día quizás, porque ya estamos en la hora. Sí. Pues, oye, qué interesante. Se volvió interesante el tema. Claro, y hoy día hicimos la introducción, ya la otra semana vamos a entrar con alguien ya a hablar de lo que hizo. No, muy bueno, porque hay que hablar primero de la realidad. Y bueno, y en cada intervención que ustedes van a tener de estos personajes, hubieron también las mismas realidades de esas sequedades espirituales que de la iglesia. Entonces, hoy está, como un día le dije,
está en la condición. Hoy la iglesia está en la condición para que haya un avivamiento. La condición Sí. que no hay un... No hay un... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Bueno, esos mover de Dios. Claro, no hay despertar en realidad. ¿Verdad? Bueno, ¿se quieren despedir? ¿Algunas últimas palabras? Sí. Bueno, saludamos a todos los que nos vieron. Bueno, le Y damos la próxima semana Sí. vamos a estar con... No vamos a decir sí para que no, para que no busquen nada. Claro. Sí, Claro. todo- Dejarlo ahí. es todo Dejarlo ahí. sorpresa, ¿no? Claro, sí. Para que Pero vengan, vamos no para ahí. que vengan, para que se conecten. Para que se conecten, claro, y para que empecemos a profundizar, como decía usted, en la realidad de los personajes, porque vamos a ir tratando, no sé cuánto nos va a tomar, por ejemplo, uno, porque puede que sea en el capítulo del programa o sean en dos, ahí dependiendo de la historia, ¿no? Pero es bueno ir viendo, porque ir observando la realidad de ese tiempo, cómo ellos tuvieron que enfrentarse a eso y cómo pudieron, con la ayuda de Dios, transformar eso que era malo, ¿no es cierto? Mala realidad en realidad de bendición, que es lo mismo que, ¿por qué los vemos? No por recordar, como por hacerlo nomás, sino por poder entender que nosotros en este tiempo también vivimos realidades adversas, situaciones complicadas, que de repente, como decía usted, la iglesia se ve ahí como que está de una forma media que le falta estar encendida y que nosotros podemos ser, cualquiera de nosotros puede ser el gatillante de una obra del Espíritu Santo extraordinaria que nosotros no nos sabemos, porque finalmente no sabemos quiénes somos hasta que el Espíritu Santo nos toma y hace esa obra en la vida de cada persona. Entonces, también va por ahí el poder estudiar, el motivar a poder ver que eran personas comunes, que no eran hombres como extraordinarios en el sentido de lo común, ¿no es cierto? Eran personas comunes que fueron tomadas por el Espíritu Santo y eso los volvió personas extraordinarias que hicieron cosas grandes y que marcaron la historia y que ahora personas comunes como nosotros pueden ser llenos del Espíritu Santo y transformar la realidad y hacer algo extraordinario para Dios. Ahora, ¿por qué nació el título Destapando un pozo de avivamiento? Lo vimos ahí cuando estuvimos conversando, lo vimos por los pozos que nuevamente abrió Abraham, los pozos de su padre, porque eran pozos que ya había cavado Abraham, pero pasó el tiempo y los filisteos taparon los pozos. ¿Y cómo lo taparon? Con basura, con tierra, con ripio, bueno, lo taparon, claro, para que no se abrieran más esos pozos. Pero Isaac hace abrir nuevamente los pozos. Entonces, el agua estaba y siempre estuvo ahí, pero habían cosas que lo tenían tapadas. Entonces, de ahí surge entonces este programa los días viernes, Destapando los pozos de redescubrir en la historia de cada hombre avivadores cómo surgió. Quizá hay algo en común que vamos a descubrir a través del tiempo, ¿cierto? Y que eso nos produzca la sed, nos produzca de destapar nuestros propios pozos. Sí, porque el agua está. ¿No? El agua está. Eso es. Que nos impulse, no que sea unas historias para escuchar, ¿no? Claro. Una clase de historia, una ¿no? clase más o un tema más, sino que, claro, que se puede aplicar a la vida de cada uno, ¿no? Porque de eso se trata la iglesia, ¿no? Claro. Y que el avivamiento también es así, es la iglesia unida y encendida, ¿no? En un mismo espíritu. Amén, amén, amén. Bueno, nos vamos entonces, lo vamos con un tema musical y bueno, nos vemos, chiquillos, el próximo viernes, si Dios nos dispone otra cosa. Amén. Ya, chao. Saluda a Mateo. Gracias. Gracias. Ya, ahí entonces estaban los hermanos
Campo Longo, que increíble cómo surge ya el tema, y creo que ha sido bastante provechoso. ¿Ah? Estamos recién vimos la introducción, como lo vimos, la introducción de la historia de la Iglesia Católica, de la oscuridad, de la Adquisición, donde le parece que la Iglesia había desaparecido, la Iglesia de Jesucristo había desaparecido. Pero ahí vamos a ver cómo Dios interviene ahí en la historia, porque Dios interviene en la historia. Bueno, los hombres no hacen la historia, Dios ya hizo la historia. Entonces, por eso Jesucristo le dice cuando los discípulos le hablan, restaurarás a Israel en este tiempo, es como podríamos decir nosotros también. Bueno, ellos lo veían el asunto político, ¿ya? El asunto político, pero nosotros a nivel espiritual, restaurarás a la iglesia en este tiempo, podríamos decir, ¿cierto? Y se me cae y podríamos decir lo mismo. ¿Vas a restaurar la iglesia en este último tiempo? Entonces el Jesucristo dice, no se me es dado, dice, pero porque dice, eso está en los planes del Padre. Él tiene el tiempo y la sazón. Él tiene tiempo, tiene temporadas. Y Dios nos dejó la iglesia así al abandono, a la historia. No, Él tiene un plan. Y ahí entonces no cabe duda que estos grandes hombres y grandes mujeres de Dios que eran toda la historia redescubrieron. Se puede decir, porque el agua está, el pozo está, el pozo del Espíritu. Así que vamos a irnos con un tema musical y recordando ya hasta el lunes, pues el lunes lo volvemos a ver a las 9:30. Que Dios les bendiga. Levanto un aleluya en presencia de cualquier rival. Levanto un aleluya que silencia la incredulidad. Levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Levanto un aleluya. Pelea el cielo por mí. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mis alabanzas surgirán. De las cenizas, la esperanza surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo dentro de mí. Levanto un aleluya. Quiere huir la oscuridad. Levanto un aleluya. En medio del misterio. Levanto un aleluya. Temor, perdiste el control. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mis alabanzas surgirán. De las cenizas, la esperanza surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está.
Canta con más fuerza. 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 En presencia de cualquier rival. Canta con más fuerza. Que silencia la incredulidad. Canta con más fuerza. Mi alma es una canción. Canta con más fuerza. En el cielo por mí. Canta con más fuerza. En presencia de cualquier rival. Canta con más fuerza. Que silencia la incredulidad. Canta con más fuerza. Mi alma es una canción. Canta con más fuerza. En el cielo por mí. Canta con más fuerza. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mis alabanzas surgirán. De las cenizas, la esperanza surgirá. La muerte es vencida, el rey vivo está. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mis alabanzas surgirán. De las cenizas, la esperanza surgirá. La muerte es vencida, el rey vivo está. Levanto un aleluya. 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 Levanto un aleluya.